3. Bien. La matemática financiera o el cálculo financiero es aquella que se encarga de analizar e interpretar las operaciones financieras para la toma de decisiones. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la función financiera. Dentro de una organización nosotros podemos hablar que es un sistema, donde dicho sistema se divide en distintas funciones, donde tenemos una función administrativa, de gestión, de comercialización, pero vamos a hacer un enfoque en lo que es la función financiera, donde dicha función se va a caracterizar, ya que va a ser la que va a administrar los recursos y va a financiar el resto de funciones para que poder desarrollar sus actividades como tal, siendo esta el órgano principal que transcurra la sangre y sea el oxígeno para toda la organización. De ahí tenemos dos tipos de decisiones. La primera es las decisiones de financiamiento, son aquellas que tienen que ver con la obtención de recursos financieros y buscar el menor costo de estos. Y después tenemos las decisiones de inversión, las cuales se basan en decisiones cuando nosotros tenemos un excedente de un capital, el cual se va a invertir para obtener un mayor rendimiento. Ahora, donde nosotros vamos a pasar lo que son los principios del cálculo financiero, donde tenemos como principio primero y fundamental que es que un peso hoy vale más que un peso mañana. A lo largo de nuestras decisiones financieras vamos a tener que optar por alternativas, donde dichas alternativas tenemos que ver que si tienen la igual cantidad, el mismo monto que nos dan, hay que analizar si son más riesgosas o menos riesgosas, dando así el segundo principio fundamental, que es que un peso más seguro vale más que un peso riesgoso, donde en esta hora de tomar decisiones hay que basarnos en una base, que esta base va a ser lo de lo percibido, hablando así de los ingresos y los egresos, lo que pasa y lo que fluctúa en el movimiento básico de lo percibido, siendo este el último principio del cálculo financiero. Bien, ahora vamos a hablar de un concepto que se va a manejar siempre, la cual es la tasa de interés, el cual podemos decir que es el precio de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Esta se rige por 5 factores. Primero es la tasa pura, la cual es por el simple hecho de no disponer del dinero hoy y postergarlo hacia un futuro. El segundo es la prima de inflación. Esto se busca para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las monedas. El tercero es la prima de riesgo. Las inversiones más riesgosas normalmente requieren de un plus o de una tasa mayor para llevarlas a cabo. La siguiente es la prima de vencimiento. Aquellas inversiones que tienen un plazo mayor requieren una mayor tasa, puesto que el futuro es incierto, mientras que el ahora es lo cierto, lo que estamos seguros. Y la última es la prima de liquidez. Aquellas inversiones que cueste más llevarlas a dinero en efectivo suelen tener una tasa más alta. Bueno, ahora hablar de lo que son las operaciones financieras, hablando un poco de lo que era el cálculo que nos permitía tomar decisiones financieras a lo largo de nuestros periodos. Lo que son las operaciones son las que se producen a través de un cálculo cuantitativo del capital, el cual puede derivar en algún incremento o una disminución, las cuales aparecen dos: lo que es el interés, que es el aumento o lo que se gana por el transcurso del tiempo, es decir, a lo largo del plazo. Y el descuento, que va a ser lo que nosotros perdemos por el hecho de cobrar algo de manera inmediata, o sea, de tener una liquidez rápida de contado. Ahora pasaremos a lo que son las leyes financieras. Las leyes financieras se dividen en simples y en compuestas. Aquellas simples son cuando los intereses generados no se reinvierten o no se suman para el cálculo de intereses de posteriores tiempos. Esto normalmente se utiliza únicamente en cálculos de un único plazo, mientras que las compuestas ya hablamos normalmente de varios plazos, es la más utilizada, y en esta los intereses se suman, se reinvierten para los cálculos de próximos intereses, a su vez dando más intereses, más ganancias. Es por eso que esta suele ser la más utilizada. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las nomenclaturas, lo que es el cálculo financiero. En este inicio de lo que nosotros vemos, antes de lo que es avanzar a un interés simple o un descuento, vamos a ver lo que es el capital inicial o el C sub 0, va a ser el monto que nosotros tenemos al inicio de la operación financiera, lo que nosotros vamos a partir. Donde después tenemos un capital final o C sub n, que va a ser el monto final que nosotros vamos a obtener de esa operación, lo que nosotros ganaríamos en base a nuestros intereses que ganemos, por ejemplo, en un plazo fijo, donde tenemos un periodo, que el periodo se da de distintas unidades de tiempo, lo que puede ser días, meses o incluso años. También tenemos la tasa I y la tasa E, que se dan por tanto por uno. Dicha tasa I se expresa por porcentaje, que a nosotros nos dice cuánto es el interés que nosotros tenemos para calcular. Y por lo tanto tenemos el término absoluto, que
que este término absoluto es el interés que nosotros vamos a ganar. ¿Cuál es lo que nosotros ganamos? Esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en lo que es interés simple. Bien, ahora donde vamos a usar la nomenclatura, la capitalización se trata de llevar un valor presente que tenemos hoy en día hacia el futuro, tomando en cuenta la tasa I. Es importante recalcar que esto es siempre un movimiento positivo para generar más. Por ejemplo, supongamos este es el paso de nuestro capital en un periodo, capital suceder, supongo que ponemos 7.000 pesos, entonces para calcularlo en un periodo, por ejemplo, teniendo un 30% de tasa I, que recordemos que es el tanto por 1, o sea, utilizamos un 0.3 en el cálculo, sería 7.000 más 7.000 por 0.3, nos daría 2.100. Este 2.100 sería nuestro término absoluto, en este caso de un único periodo, y bueno, si lo sumamos más los 7.000 nos daría 9.100, sería el monto al final de la operación. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a ver es la tasa de descuento, donde también aplicamos nuestra nomenclatura. Donde dicha tasa de descuento nosotros vamos, a comparación del interés simple o del interés, nosotros vamos del futuro al presente. Nosotros queremos saber cuánto ganamos hoy cobrando, por ejemplo, un cheque de pago diferido a tanta cantidad de días. Nosotros necesitamos esa plata ahora. Para eso, nosotros necesitamos saber cuánto va a ser el capital original. Nosotros sabemos el capital final, que por ejemplo van a ser 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos nosotros tenemos una tasa de descuento de va a ser un 20%. Esa tasa de descuento va a ser lo que nosotros nos va a retener por cobrarlo por anticipado. Ahora, ¿cómo nosotros lo vemos? Nosotros tenemos que calcular el capital final, que van a ser los 1.000 pesos, menos el capital final otra vez los 1.000 pesos por el 20%, que es también el tanto por 1, que va a ser 0,20, lo cual va a derivar que va a ser 200. Entonces va a ser 1.000 menos 200. Esos 800 que nos van a sobrar va a ser lo que nosotros vamos a tener de liquidez inmediata, y esos 200 es lo que nosotros perdemos por tenerlo o ganarlo de anticipado. Por último vamos a pasar lo que es la clasificación de las operaciones financieras, donde tenemos según cuando se paga por el uso del capital, las cuales tenemos la del interés y la del descuento. El interés se calcula por el transcurso del tiempo, ahí vamos a ganar por el plazo. Y en cambio, la del descuento es lo que nosotros ganamos de contado, es decir, por cobrarlo de manera inmediata. También pasamos a lo que es según fórmula de cálculo, donde tenemos la del régimen simple y la del régimen compuesto. En el régimen simple es donde se aplican las leyes financieras simples, dichas las cuales hacen que el interés y el descuento se base sin acumulación. Lo que nosotros después vemos que es la compuesta, donde se aplican ley de financiación compuesta, la cual el interés y el descuento se va a dar por acumulación, ese interés y ese descuento. Y después también vamos a ver lo que es según la duración de la operación. Esto puede ser totalmente diferente porque vamos a tener operaciones de corto, mediano y largo plazo. Las de corto se dan hasta un año, las de mediano de un año hasta 5, y después las de largo plazo se dan de 5 en adelante. La siguiente clasificación es según la cantidad de flujos de fondos, es decir, las entradas y salidas de dinero. Aquí encontramos las simples y las complejas. Las simples son capitales únicos, un único capital de inicio y un único capital al final, con una fluctuación positiva y una negativa o viceversa. Mientras que las complejas ya hablamos de ya no son capitales únicos, son múltiples capitales donde hay más de una fluctuación positiva y más de una fluctuación negativa. Siguiendo, tenemos según la manera de determinar el plazo. Aquí tenemos las abiertas y en plazo fijo. Las abiertas son aquellas que no poseen sin determinar el plazo. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las cajas de ahorro que nos proporcionan los bancos, y las de plazo fijo son aquellas que justamente están determinadas a su plazo. Ejemplo, los mismos plazos fijos. Y por último, es según qué es lo que determina su vencimiento. Tenemos primero las concretas, las cuales por el hecho de pasar los días, por el mero paso del tiempo, vamos a llegar a ellas, puesto que, por ejemplo, si el vencimiento es en 2 meses, el tiempo va a ser que lleguemos eventualmente. Y las segundas son las de contingencia. Aquí ya lleva cálculo de posibilidades, puesto que son situaciones que no ocurren normalmente, suelen ser hasta incluso aleatorias, y un ejemplo claro, hablamos de los seguros, de los hechos que nos aseguran, no es algo que pase siempre o todos los días.